todos de nuevo. En este vídeo vamos a remontarnos a los inicios de la música y a todas sus manifestaciones, comenzando por plantearnos cómo surgió la necesidad de la música y sus funciones en la prehistoria. Después vamos a ir tratando la música desde varios puntos de vista, la música como expresión cultural y la relación de la música con el canto, con el ritmo corporal y con la danza. Haremos un recorrido histórico muy resumido desde los orígenes y también viendo las peculiaridades musicales que se dan en cada país y continente. ¡Comenzamos! La música es tan maravilloso. Aunque no existen partituras ni grabaciones musicales, los hallazgos arqueológicos, el arte rupestre y la comparación con pueblos actuales de tradición oral nos permiten imaginar cómo pudo sonar la música. Las pinturas rupestres y los instrumentos hallados en yacimientos sugieren que la música estaba ligada a ceremonias tribales. En esta imagen vemos los primeros arpas primitivos en el arte rupestre andino. Orígenes de la música prehistórica. Bueno, tratar el origen de la música es algo muy complejo, por varios motivos. Si nos centramos en la prehistoria, que es una época de la historia concreta muy extensa, con varios periodos y que se extendió en varios países, con sus peculiaridades diferentes, en este vídeo voy a resumir las principales manifestaciones musicales a modo de esquema. Por otro lado, centrarnos en la música con todos los elementos relacionados con ella es complejo también. La música en sus orígenes la podemos enfocar como expresión cultural espontánea de cada país. La relación entre música y lenguaje, que nos lleva a desarrollar el canto. La relación entre la música y el ritmo corporal y la danza. La relación entre la música y los instrumentos musicales. La relación entre la música y las escalas. La relación entre la música y la teoría musical. Claro, son muchos aspectos diferentes, ¿no? Entonces vamos a resumir cada uno. Comenzamos haciéndonos la pregunta, ¿por qué tenemos tanta falta de precisión y dificultad para analizar los orígenes de la música? Pues, en primer lugar, por su transmisión oral, de generación en generación, cuando no era una especie de conocimiento secreto, al cual solamente accedían ciertos sectores de la población, religiosos o de cierto estatus social. La música progresivamente se fue escribiendo en manuscritos hasta la invención de la imprenta en 1440, momento que marcó un gran avance para la humanidad, al poder plasmar por escrito todos los conocimientos con una grandísima rapidez por todos los países. Por este motivo, los orígenes de la música se remontan a tiempos muy antiguos, incluso anteriores a la escritura y a la historia registrada. La música surge como una necesidad expresiva, comunicativa y ritual, acompañando a la evolución del ser humano. La necesidad de la música. La música nació como una forma de comunicación primitiva y no se consideraba un arte separado, sino parte integral de la vida cotidiana, espiritual y social. El origen de la música como manifestación cultural está íntimamente ligada al desarrollo del ser humano como ser social. Desde sus inicios, la música no fue solo un entretenimiento, sino una expresión colectiva cargada de significado. Funciones de la música. Comunicación. Transmitir información y señales a distancia mediante tambores o cuernos. Expresión emocional. Manifestar alegría, miedo, duelo o celebración. Además, la música servía para transmitir emociones, unir a los grupos y marcar el ritmo del trabajo colectivo. Funcional. El ritmo musical organizaba las labores colectivas, agricultura, recolección, construcción, y también ayudaba a coordinar tareas colectivas como remar, moler o construir. Educativa y de transmisión cultural. Enseñar historias, mitos y conocimientos. La música era un recurso pedagógico para enseñar rituales, nombres de plantas, animales y normas del clan. Espiritual, ritual y de magia, ligada a ceremonias religiosas y de magia, de caza, fertilidad o conexión con los espíritus. Festiva. Danzas y cantos comunitarios fortalecían la unión y la identidad grupal. La música transmitía valores, mitos, tradiciones
y conocimientos de generación en generación y actuaba como herramienta de memoria en sociedades sin escritura. Cohesión social. Fortalecer la identidad y unidad del grupo. Expresión cultural espontánea de cada país. La música no tiene un único origen en un solo país, sino que surgió en varios países y zonas del mundo de manera independiente, porque es una expresión natural de la humanidad. Antes de que existieran los países como los conocemos hoy, ya existía la música en comunidades y culturas antiguas. Vamos a tratar con una visión global los países originarios y citando algunas características básicas y después desarrollaremos la música desde diferentes perspectivas. Vamos a citar países como África. Es considerada la cuna de la humanidad y de los primeros seres humanos. La música surgió para comunicación, rituales, coordinación de grupos y expresión emocional. Se usaban cantos, tambores y muchos de los primeros instrumentos de percusión y de canto ritual para transmitir mensajes y fortalecer la cohesión social. Mesopotamia, actual Irán, Irak y Siria. Las primeras civilizaciones urbanas necesitaban música para rituales religiosos, ceremonias y festivales. Se desarrollaron tablillas con notación musical de más de 3000 años de antigüedad y también instrumentos como arpas y liras. Egipto. La música acompañaba rituales, funerales y celebraciones. Se usaban escalas pentatónicas y melodías rituales para honrar a los dioses, con instrumentos como arpas, flautas y tambores. India. La música estaba ligada a los himnos védicos y la espiritualidad. Desarrollo temprano de sistemas de entonación y ragas para ceremonias religiosas, mágicas, funerarias, de fertilidad o de iniciación. Se creía que el sonido podía comunicar con lo divino o con los espíritus de la naturaleza. China. La música se vinculaba con la filosofía, la armonía y la moral, además de acompañar poesía y rituales. Utilizaban escalas pentatónicas y sistemas musicales que reflejaban un orden cósmico. Se utilizaron instrumentos como el gugin y sistemas teóricos propios desde hace más de 3000 años. En Mesopotamia, Egipto, Grecia, India, China, la música ya se consideraba un arte ligado a lo divino, a la educación y a la filosofía. Grecia antigua, cuna de la teoría musical en Occidente, con figuras como Pitágoras, que estudiaron los sonidos y las escalas. América precolombina, pueblos como los mayas, aztecas e incas desarrollaron música ritual con flautas, tambores y cantos. Segundo aspecto, la relación entre música y lenguaje, que nos lleva a desarrollar el canto. El canto posiblemente es el primer instrumento musical. Habría consistido en sonidos guturales, gritos rítmicos, repeticiones melódicas, simples o imitaciones de sonidos de la naturaleza, aves, agua, viento, y cantos sin palabras. Luego comenzaron a acompañar los cantos con sílabas y palabras repetitivas que tenían significados rituales o mágicos. Así nació la unión de melodía y lenguaje. El canto tiene un origen aún más antiguo que la música con instrumentos, porque la voz fue el primer instrumento del ser humano. Los sonidos vocales, gritos, lamentos, entonaciones, se usaban para comunicarse, imitar a la naturaleza y acompañar rituales. En esta imagen tenemos, por ejemplo, onomatopeyas de sonidos de animales, muy divertidos, especialmente para los niños y niñas. Con el tiempo, estos sonidos se transformaron en cantos rítmicos y melódicos, ligados a la caza, la agricultura y las ceremonias. La fusión entre música y letra, es decir, el canto con palabras, se dio en distintas culturas desde tiempos muy antiguos, porque al principio la música se hacía solo con la voz. El canto comenzó como una expresión vocal prehistórica y fue evolucionando poco a poco. Inicialmente, rituales y comunicación en la prehistoria. Después, cantos religiosos y ceremoniales en Mesopotamia, Egipto, India y China. Y finalmente, canto poético y teatral en Grecia con teoría musical asociada. Vamos a seguir un esquema desde la prehistoria hasta la Edad Media por países, viendo las principales características de los primeros cantos musicales. Prehistoria. Hace más de 40.000 años. Primeros cantos rituales y comunicativos en grupos humanos. La voz se usaba para expresar emociones, comunicarse y acompañar actividades grupales.
aparecen los primeros sonidos melodiosos acompañados de sílabas repetitivas, inicio del canto con significado. África, hace de 20.000 a 10.000 años antes de Cristo. Se cree que los primeros cantos rituales, ceremoniales y comunitarios. En estos cantos se utilizaban las sílabas para transmitir mensajes o nombres de dioses. Uso de ritmos y repeticiones que más tarde influirán en la música africana tradicional y Mesopotamia, 3.000-2.000 años antes de Cristo. El canto se usaba en rituales religiosos y procesiones, acompañado de arpas y tambores. Los sumerios y mesopotámicos ya poseían tablillas con himnos escritos con textos sagrados para ser cantados a los dioses en templos como Himno a Nikal, una de las primeras partituras conocidas, y documentadas en tablillas cuneiformes. La música se utilizaba para acompañar poemas y plegarias religiosas. Vamos a escuchar un fragmento del Himno a Nikal, la canción que se cree la más antigua del mundo escrita. Egipto antiguo, 2500 a 1000 a.C. Se empleaban cantos rituales y funerarios con textos sagrados. La voz se combinaba con instrumentos como arpas y flautas, respetando la métrica del texto. India, 1500 a.C. El canto védico religioso es de los más antiguos que aún se conservan, con reglas muy precisas respecto a la entonación. Los himnos de los Vedas eran recitados, cantados, con una entonación musical muy precisa. Inicio de la tradición de ragas, donde la melodía está vinculada a la expresión textual y emocional. Escuchemos ahora un fragmento de un himno védico titulado El canto de la creación. Namrityurasi damritannatarhi naratriya anha asit praketaha anidavatam svadhayatadekam. China, 1200-500 a.C. El canto se vinculaba con la poesía y la filosofía, buscando armonía entre el ser humano y el cosmos. Destacan los poemas de Sgynt, libro de las Odas, siglo XI a.C. Eran cantados con melodía y acompañamiento instrumental. China antigua. La música acompañaba texto poético y ritual, siguiendo reglas de entonación y ritmo. América precolombina. El canto se usaba en rituales y ceremonias, transmitiendo mitos y tradiciones orales. Grecia antigua, siglo VI a.C. El canto formaba parte de tragedias, himnos y festivales. Aquí empezó a pensarse el canto como arte reglado, con modos musicales. En el siglo VI a.C., los poemas épicos como la Ilíada y la Odisea se cantaban acompañados por la lira. En los coros de tragedias griegas, la música y la letra se fusionaban en representaciones teatrales y religiosas. La teoría musical empieza a sistematizar cómo las notas y el texto se relacionan. Ahora vamos a escuchar un fragmento de poesía épica cantada perteneciente a la obra La Odisea, libro 1 a 10. En Roma continuó la tradición de los himnos y cantos con texto, aunque más orientados al espectáculo. En la Edad Media, en Europa, los cantos gregorianos, siglo IX en adelante, unieron definitivamente texto religioso en latín y melodía musical. Al mismo tiempo, los trovadores y juglares cantaban poemas de amor y hazañas acompañados por instrumentos. 3. La relación entre la música y el ritmo corporal y la danza. El origen del movimiento corporal en la historia humana está ligado tanto a la supervivencia como a la expresión instintiva, ya que el movimiento del cuerpo fue la primera forma de comunicación y de interacción con el entorno. Los primeros seres humanos se movían para cazar, recolectar, huir o defenderse. Correr, saltar, trepar o lanzar eran movimientos naturales indispensables para la vida cotidiana. El ser humano también observaba a los animales y reproducía sus gestos para aprender o transmitir conocimientos. Estos movimientos dieron origen a expresiones corporales que más tarde se convirtieron en danza y en rituales también. El movimiento corporal y la danza primitiva se utilizaban en ceremonias y rituales
para invocar la lluvia, pedir fertilidad, curar enfermedades, ahuyentar males, celebrar nacimientos y cosechas, o comunicarse con los dioses y espíritus, y se realizaban movimientos repetitivos o intensos. El cuerpo se convirtió en el primer lenguaje, ya que los gestos y posturas eran la manera de expresar emociones, sentimientos, alegría, miedo, tristeza, euforia, intenciones o advertencias. El movimiento también se vinculó con la diversión y la unión del grupo, apareciendo juegos físicos y danzas colectivas. La música y la danza en la prehistoria estaban profundamente relacionadas, porque ambas surgieron como formas de expresión colectiva, ritual y comunicativa antes de la aparición incluso de la escritura. La música y la danza nacieron de la imitación de sonidos y movimientos de la naturaleza, viento, agua, animales, o imitando actividades humanas como la caza. La danza se potenciaba también con el ritmo de la música. El golpeo de tambores o palmas marcaban pasos, saltos o giros. Juntas eran un medio de comunicación simbólica en un tiempo en el que no existía la escritura. Los orígenes de la danza se remontan a la prehistoria, cuando el ser humano comenzó a expresarse mediante movimientos rítmicos del cuerpo. No era un arte en el sentido actual, sino una forma de comunicación, expresión espiritual y socialización también. El movimiento del cuerpo, acompañado por palmas, gritos o golpes rítmicos de pies, instrumentos rudimentarios, era un medio de liberar energía. El ritmo servía de guía para los movimientos del cuerpo. Las danzas se realizaban en grupo, fortaleciendo la cohesión de la tribu. Coordinaban acciones colectivas, la caza, la siembra, la guerra, repitiendo ritmos sincronizados, marcando momentos importantes en la vida de la comunidad. Para acompañar las danzas se empleaban instrumentos simples como piedras, palos, huesos o tambores rudimentarios para marcar ritmos que acompañaban el movimiento corporal. La evolución de la danza por países es muy amplia, porque cada cultura desarrolló sus propios estilos a partir de sus creencias, costumbres y contextos históricos. En el próximo vídeo haremos un recorrido con las principales características por países y por orden histórico-temporal. Hemos hablado sobre el origen de la música en la prehistoria, sobre la necesidad de la música y las principales funciones de la música. Hemos tratado varios enfoques. La música como expresión cultural espontánea de cada país, la relación entre la música y el canto, y hemos comenzado el apartado de la relación entre la música y la danza, contenido que retomaremos en el siguiente vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si deseáis dejar algún comentario sobre este contenido u otros temas que os interesen, por favor, dejármelo debajo en la caja de comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a suscribirte a mi canal y a darle al me gusta. Y recuerda, la música es algo maravilloso que nos ayuda a ser más felices y a cambiar el mundo. Saludos.